Vaya, entonces, la sesión anterior nos quedamos revisando la parte de los criterios de la selección de transporte. Ahí vimos algunos cuantos criterios que son como los más comunes, ¿verdad? Con los que se evalúa para la selección del transporte y con el que podemos hacer una valoración entre todos los factores que intervienen, ¿verdad? Para ver cuál es el modo más idóneo de poder movilizar eh, las mercancías, ¿verdad? Tanto para la adquisición como para el despacho como tal. Entonces, luego vimos pues que hay algunos pros y contras de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Y por ahí estábamos terminando de definir, ¿verdad? Los tipos de transporte que vamos a tener. Entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? En la sesión anterior. Y pues ahora vamos a hacer una revisión rápida de esos medios de transporte, cuáles son las ventajas que pueden ofrecer, ¿verdad? Algunos de ellos probablemente no son muy utilizados en nuestra realidad, ¿verdad? Porque tal vez no están las vías adecuadas para poder montar esta infraestructura y utilizar estos equipos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso del transporte por ferrocarril, es un transporte que hasta cierto punto es más lento que los otros, ¿verdad? Pero que permite valorar el hecho de que podemos llevar cargas bastante grandes, ¿verdad? Como se puede ver ahí, los vagones, ¿verdad? En un solo viaje podemos llevar una cantidad grande de vagones. Podemos llevar una cantidad grande de vagones y estos vagones pueden contener un gran volumen de productos, ¿verdad? Inclusive tener ciertas características especiales como para productos a granel, por ejemplo, líquidos, sólidos, pero que van de alguna forma sin empacar, ¿verdad? Como lo pueden ser algún tipo de metales, de cuestiones agrícolas, ¿verdad? Por ejemplo, cereales, o en algún caso, por ejemplo, como combustibles o algunos otros elementos que podemos transportar por ahí. Entonces, vamos a tener una serie de ventajas en cuanto al tipo de productos que podemos mover con este medio de transporte y asimismo con la gran cantidad de volumen que podemos mover. ¿Verdad? Entonces, es un medio que nos puede ser muy útil. ¿Verdad? En el caso acá en el país, pues no contamos, ¿verdad? Con ese tipo de recursos, pero por ahí habían algunas ideas, ¿verdad? De que el presidente dijo en algún momento que iban a hacer un tren del Pacífico, que no sé qué, y un montón de cuestiones así que fueran, si se llegan a desarrollar, pues van a ser muy buenos para dinamizar la parte comercial, ¿verdad? Y el tránsito logístico de entre los puertos, por ejemplo, y las principales ciudades del país. ¿Verdad? Entonces, sí es una buena opción. El más común, ¿verdad? Tal vez para cuestiones internas, para cuestiones de distancias pequeñas e inclusive algunas no tan pequeñas, ¿verdad? Y por la variedad, es camiones o vehículos, ¿verdad? Terrestres que podemos comprar o adquirir para nuestra empresa, como lo son trailers, camiones de volteo, este tipo de microbuses o de vans, y así una serie de vehículos que podemos utilizar y que nos permiten que se adecue a, primero, nuestras capacidades económicas dentro de las empresas para poder adquirir este tipo de vehículos. Segundo, para los volúmenes que vamos a estar trasladando, ¿verdad? Por ejemplo, no tendría sentido que yo me vaya a comprar un tráiler de estos de 20 o 40 pies si lo que estoy moviendo diariamente es una carga muy pequeña y que a ley yo tenga que moverla diariamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí entran estrategias ya de distribución donde nosotros empezamos a sopesar y a decir, bueno, la capacidad que tengo en cuanto a mi transporte podría ser un camión de 20 pies, ¿verdad? Pero para poder enviar un camión de 20 pies hacia mis clientes,
pues yo tendría que almacenar la producción de una semana, por ejemplo, y después enviarla. ¿Me permite mi cliente y me permite mi proceso productivo, el tipo de producto que estoy elaborando, almacenarlo una semana para después despachar? Si la respuesta es sí, y es la forma más eficiente de economizar, como veíamos ahí, a costos en gasolina, en los viajes, etcétera, pues puede ser una buena opción. Pero si de repente este tipo de camión se vuelve más un gasto para nosotros, porque para mover poquita cantidad de producto voy a tener que estar utilizando ese tipo de transporte, probablemente necesito algo más adecuado a mi volumen de producción o a mis cantidades de despachos que yo necesite realizar. Entonces, esto lo que nos permite es que hay una gran versatilidad en cuanto a los tamaños de equipos que podemos utilizar de forma terrestre y que podemos hacer rutas para distintos puntos de entrega, ¿verdad? Entonces, si de repente tenemos varios clientes en la zona, en un departamento, ¿verdad? Tal vez si ya de por sí no tenemos la infraestructura para manejar trenes, ¿verdad? Mucho menos para llegar a varios puntos de destino en una zona pequeña, ¿verdad? Y no va a ser funcional. ¿Ya? Entonces ahí es donde entra ya la valoración de este tipo de transporte, ¿verdad? Que sea un poco más adecuado para hacer ya múltiples puntos de entrega y múltiples volúmenes de entrega que pueda tener. Por otra parte, contra el transporte terrestre, pero vía tren, podemos tener el transporte aéreo, ¿verdad? Que en el caso son a través de aviones, ¿verdad? Que existen una buena cantidad de operadores logísticos que se encargan precisamente de generar estas rutas de transporte aéreo, ¿verdad? Precisamente solo para transportar, o algunas líneas aéreas comerciales, para turistas, donde también podemos tener una fracción del espacio del avión para poder transportar el producto. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues obviamente vamos a poder transportar entre aeropuertos. De ahí, en países pequeños como el nuestro, pues probablemente vamos a tener un único destino de aeropuerto donde va a poder llegar, y de ahí tendríamos que anidar con algún otro transporte terrestre para poder moverlo. ¿Ya? Entonces hay lugares, por ejemplo, en países un poco más grandes y con más tráfico comercial, donde cada ciudad importante pues tenga su aeropuerto donde va a estar llegando cierta cantidad de viajes, ¿verdad? Entonces en ese momento, si tenemos algún intercambio comercial con esos países, pues pueda que nos sirva mucho, ¿verdad? El utilizar este tipo de transporte, que es mucho más rápido que cualquiera de los otros que tenemos, ¿verdad? En cuestión de horas van a estar recibiendo las cargas que nosotros estamos enviando, ¿verdad? Nos permite mover volúmenes de acorde a la tarifa que nosotros estemos estableciendo, que nos estén estableciendo, ¿verdad? Entonces nosotros compramos el volumen que necesitemos. Entonces en eso plantea una gran opción, puesto que si, por ejemplo, mis despachos son muy variables, de repente envío X metros cúbicos, vea, y a la siguiente vez estoy enviando la mitad de eso, mucho menos, pues la tarifa va a ser por el espacio que yo cubro, vea, no como, por ejemplo, en trenes donde yo voy a tener que comprar el espacio del vagón, vea, o en el caso de barcos para un contenedor. E inclusive en los barcos vamos a ver que pues también hay despachos consolidados, pero en este caso nos plantea esas dos situaciones, ¿verdad? El poder comprar específicamente el espacio que necesitamos para la cantidad de productos que queramos enviar, sin tener que amarrarnos a cubrir un volumen definido por quien nos presta el servicio, y la velocidad de entrega, ¿verdad? Además de eso, pues sabemos que por estadísticas ya lo demuestran que el medio aéreo es mucho más seguro, el medio de transporte más seguro de cualquiera de todos los demás, ¿verdad? Entonces, aunque de repente digamos que se cayó un avión por tal lugar, etcétera, pero en comparación de la cantidad de vuelos, estadísticamente es mucho menos probable que suceda un percance de ese tipo, y por ejemplo en cuestiones marítimas tal vez sea un poco más grande, y en cuestiones terrestres todavía peor.
Entonces, por ahí ustedes, dependiendo del tipo de operador, vea, que tengamos, así vamos a ver que van a haber diferentes capacidades, vea, diferentes volúmenes a transportar, el alcance que va a tener también el tipo de transporte aéreo, vea, y por ende diferentes tarifas. Entonces será de evaluar, dependiendo a dónde se estén enviando, vea, los canales o las rutas que ya existan de transporte aéreo para ver qué tan qué tanto más caro nos sale el envío aéreo, ¿verdad? Por último, tenemos el caso del transporte en barco, ¿verdad? Ya sea marítimo o fluvial, en el caso de que hubiesen redes de río, ¿verdad? Para poder transportar, o por ejemplo, ferries o algún otro tipo de elementos de este tipo, donde por ejemplo, una de las cosas que estaban en discusión era que si se iba a lograr llegar al acuerdo de generar el ferry de transporte comercial de la Unión hacia Nicaragua, ¿verdad? Entonces eso nos permitiría cortarnos una cantidad de distancia porque en cuanto a esos dos puntos, ¿verdad? Están súper cerca a tener que hacer todo el recorrido terrestre de ir a atravesarse Honduras y después Nicaragua, ¿verdad? Entonces plantea una buena opción de comercio, ¿verdad? Que nos permitiría hacer no solo comercio de productos, ¿verdad? De insumos, sino que también hacer movilidad de transporte, por ejemplo, a través de él, con esos ferries y poder acortar las distancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas nos ofrece este tipo de transporte? Bueno, primero que pueden manejar unos volúmenes de carga grandísimos, ¿verdad? Entonces, por ende, los costos de transporte se minimizan bastante en comparación de medios aéreos, por ejemplo, y algunas veces en cuanto a los terrestres. Otra de las opciones que tienen es que pueden traer diferentes tipos de productos, ¿verdad? Pueden haber tanques, pueden haber diferentes formas de carga donde nos permitan traer igual productos a granel, productos líquidos, y productos de diferente índole. Son bastante seguros a pesar de las situaciones que se han ido presentando, ¿verdad? Eso sí, implica que yo debo de tener un aseguramiento de la carga o adquirir un seguro, ya lo hablábamos la vez pasada, que puede quedar del lado del vendedor o del comprador dependiendo del tipo de Incoterm que se haya negociado, ¿verdad? Entonces, en algún momento, eh, si no somos lo suficientemente cuidadosos y el Incoterm nos implica que nosotros tengamos que cubrir ese seguro y no lo hacemos, pues ahí puede venir alguna pérdida en caso de que exista alguna situación de percance, ¿verdad? Y por último, hay un tipo de transporte bien particular, por ejemplo, en el caso de petróleo, ¿verdad? Que se utilizan los oleoductos, ¿verdad? Ahí en el caso de algunas energías de fuentes renovables, ¿verdad? Como vapores, gasolina y algunas otras cuestiones así, donde se aprovechan este tipo de medios de transporte donde se genera eh, una tubería, ¿verdad? Que conecta el área productora hacia los diferentes lugares de despacho. Ahora bien, estos son casos bien específicos, pues, y que funcionan de esta forma porque primero hay un acuerdo estatal o, federal, en el caso de México, por ejemplo, Estados Unidos, donde ya hay un convenio para poder instalar este tipo de infraestructura y que permita hacer un flujo menos costoso para ese tipo de producto, porque se imaginan estar jalando las toneladas de gasolina o de petróleo que se están moviendo por esos oleoductos eh, en camiones o en algún otro tipo de transporte terrestre, eso incrementaría enormemente el precio de ese producto, ¿verdad? Entonces, para facilitar esto, hay algunos acuerdos ya de país, de regionales, ¿verdad? Donde se permite hacer este tipo de infraestructuras y que nos permite ahorrar un poco más, ¿verdad? Pero son para casos bien particulares.
Entonces, no sé si tienen dudas al respecto de esto que hemos visto. Eso era complemento nada más de el tema que habíamos estado desarrollando para la decisión, para la toma de decisiones en cuanto al tipo de transporte a utilizar. ¿Dudas, consultas, comentarios? No hay. Vale, entonces si no, vamos a hacer una pequeña pausa acá. Al regresar vamos a tomar la parte de la planificación de las rutas, el análisis y modelos de rutas. De ahí vamos a ver ya algunos temas referentes a eso, el rastreo de la distribución, también algunos formas de rastrear la distribución de los productos que nosotros generamos, y vamos a ver si alcanzamos a cubrir el tema de la subcontratación de operadores logísticos, y la gestión de reclamos y devoluciones. Así es que vamos a tomar unos 3 minutos ahí para tomar agua y estirarnos un poco y continuamos.